Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decimos diga un fuerte amén a la palabra de Dios. Este es el texto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Fíjense que está diciendo algunas cosas tremendas sobre este hombre como una de las figuras de la Biblia que se convirtió en el canon, en los libros de la Biblia inspirados divinamente, en un ejemplo de cómo podemos ayudar a nuestras familias a vivir para Dios. Si esta mañana la pregunta fuera: ¿cuántos quieren ayudar a las familias que tienen a vivir para Dios? ¿Cuántos amenes de boca podemos? Dígame amén. Yo quiero ser un instrumento para que mi familia busque al Señor y se pueda salvar. Y esta mañana, anoche llegué de un servicio, les conté, y estaba orando por los mensajes. Y había una parte del mensaje que no prediqué aquí en estos días, que tenía que ver con cómo Dios puede tomar a alguien que ha venido de una descendencia difícil y de él hacer alguien que de verdad marque el comienzo de una descendencia para Dios. Yo lo voy a decir otra vez, y yo quiero pedir en este momento que todo el mundo escuche esto que voy a decir, porque te va a bendecir. Dios puede haber tomado a alguien de una descendencia desastrosa, de padres que no servían para nada desde el punto de vista social y cristiano, de padres ignorantes, de madres ignorantes, y Él haber hecho que tú nacieras en el mundo para a partir de ti hacer algo glorioso para su gloria. Yo voy a decir amén rápido a eso. Dios puede tomar a una persona que la descendencia o la ascendencia de él era toda complicada, y haber hecho que esa noche o ese día de amor, ese esperma masculino y el óvulo de la madre se unieran, y todo estaba diseñado en Dios. Y Dios mirando aquel amorío de papá y mamá y dirigiendo aquello para decir: a partir de él o de ella voy a hacer algo nuevo y glorioso, que va a romper patrones de divorcio, que va a romper patrones de divorcio, que va a romper todos los patrones diabólicos que han habido, que va a romper aquellas cosas que en la familia no sirvió. Si eran bronqueros, si eran gente de mal humor, si tenían mal carácter, a partir de alguien Dios puede comenzar una descendencia nueva, de alguien que sea padre espiritual de gente llena del Espíritu Santo. Tal es el caso de Abraham, que su papá era un idólatra. Usted no lo sabía, creo que sí lo sabía. El papá de Abraham, Taré. Cuando usted lee su historia en Josué y también acá en Hechos de los Apóstoles, se refiere a lo que Génesis no aclara demasiado, que el papá de Abraham, Taré, era un idólatra. Pero Jehová había dicho a Abraham, el hijo del idólatra: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti, no de Taré, haré de ti, no del abuelo, haré de ti, no de la madre, haré de ti. Diga conmigo: de mí también, una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Lo voy a levantar la mano aquí en alta voz para que Sharon lo escuche estar en la oficina. Dios puede tomar una ascendencia que no servía y a partir de ti hacer algo diferente, y que tu familia marque una diferencia entre tu ascendencia y tu descendencia, aunque sea espiritual. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Mi abuelo paterno era un hombre muy sabio, le decían el alcalde del pueblo. Era un tipo que sabía de leyes. Mi abuelo paterno, Inocencio Rodríguez, sabía de leyes, sabía de consejería, era un estratega social, mi abuelo paterno. Pero mi abuelo paterno no buscaba a Dios, y tuvo una serie de tropiezos en su camino, como le pasa a todo el mundo que no busca a Dios. Y los hijos fueron un montón. Se divorció de mi abuela, se casó con otra señora luego. Mi abuela estuvo sola toda su vida, hasta que con 100 años, cristiana, decía sin leer, con espejuelos, leyendo sin espejuelos, mi abuelita Natalia,
ella fue cristiana, piadosa, sierva del Señor. Mi abuelo por allá, desviado de la verdad, sabio para lo humano como pocos en su época y en su entorno. Mi abuela por acá, buscando al Señor. La maravilla fue que mi papá, uno de los hijos del medio de la generación de mi abuelo, él oyó al Señor, él aceptó al Señor a los 15 años, siendo un analfabeto. Cristo le enseñó a leer milagrosamente a los 15 años sin ir a la escuela, por un milagro de Dios. Y mi papá sirvió para romper la maldición de adulterio y de pecado de mi abuelo y de todas las malezas que la ascendencia tenía. Y a partir de mi papá se estableció una generación nueva para Dios. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Acábate de salir de la tierra y de la parentela, y no quieras ser como la parentela, porque en Cristo las herencias que valen no son las de la sangre, son las de Cristo nuestro Salvador. Aleluya. Y mi abuelo tenía una característica muy tremenda. Él le ponía un apodo a cada nieto y me puso el mío. Y cuando yo nací tuve conciencia, me dieron el nombre que mi abuelo me puso, hasta que yo entendí que el nombre que mi abuelo me puso no se correspondía con el destino del llamamiento celestial que Dios tenía para mí. Porque él le ponía un nombre a cada nieto que era el nombre de uno de los amigos que él tenía en su andanza, y me puso el mío. Pero el mío no se los voy a decir nada a ustedes, están tan interesados. Yo me di cuenta que no se correspondía, y cuando tuve luz y leí cómo yo puedo desatarme de mi tierra, de mi parentela, de la casa de mi padre, dije un día bravo con el diablo y con mi abuelo: ato en el nombre de Jesús toda maldición que mi abuelo puso en mí. Me desato ahora de esa maldición que estaba en mí como un apodo de mi abuelo inconverso. Y comencé a proclamar en lugar de esa maldición y de ese apodo malévolo las otras cosas que mis padres me habían enseñado que Dios podía hacer a partir de mí y de mis hermanos. Y le quiero enseñar esta mañana con cariño a las abuelas que están aquí, a los abuelos que están aquí, a los tíos, a los primos, que usted puede ser la gente, porque hay gente en nuestra familia que ignoran estas verdades y están atados. Y el diablo tiene un programa aquí porque lo tuvo allá y lo logró. Pero párese firme y diga en alta voz, porque al diablo no se reprende con la mente, porque él no lo oye. Solo Dios conoce la mente de nosotros. Háblele para que el diablo lo escuche, que los aires se llenen de esta verdad y diga: yo me desato de toda maldición, de divorcio, de pleito, de riña, de matazón, de maltrato, de violencia, en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo: en el nombre de Jesucristo. Siento la unción de él aquí. Esta mañana se rompen esos patrones y me levanto a establecer por la palabra que yo soy aquel que sale de la tierra, de la parentela y de la casa de mi padre, y que Dios me bendecirá, y que me bendecirá, y que me bendecirá. Diga conmigo: a mí también, pastor, me bendecirá. Engrandecerá el nombre del que está en nosotros, en nuestra vida aquí en la tierra, y seremos una bendición. Déjeme decirle por qué me atrevo a decir, y este no es el mensaje de esta mañana, es que esto me quedó pendiente. Pero parece que en la agenda de allá arriba este es el mensaje de esta mañana. Déjeme decirle, hermano, que estas cosas funcionan en una dimensión tan grande, y cuando uno las cree y las comienza a operar, el poder de Dios se manifiesta. Y usted dirá: pastor Eliseo, enséñame un poquito de la Biblia. Me está hablando de que Dios le dijo a Abraham: será bendición, será bendición, te engrandeceré, a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren, ¿qué cosa? Pero eso fue con Abraham. Y yo estoy acá en este punto de la historia, lejísimo en la historia del difunto Abraham. En primer lugar, Abraham no es un difunto, porque Dios le dijo a Moisés siglos después que Abraham se había muerto: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y añadió: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. El que muere en fe no muere, se va con el Señor a vivir por la eternidad.
En segundo lugar, la Biblia nos llama a nosotros hijos de Abraham. Y dice una cosa, hermano, que si la acabáramos de creer nos bendijera tanto. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los creyentes. La bendición de Abraham está aquí en Monte de Sión y te quiere alcanzar. ¿Habrá alguien que la quiere? Porque yo sí la quiero. Si usted no la quiere, déme un poco de ella, que yo la quiero toda. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham para usted? La Biblia promete que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, toda la bendición que Dios le dio a Abraham es de nosotros ahora. Así que yo puedo pararme sin hablar de una falsa doctrina que se llama la confesión positiva, que ese es otro culto, otra clase. La gente que proclama que lo que yo diga se va a cumplir porque yo lo dije, esa es una doctrina falsa. Y déjeme decir esto, hermano, aquí entre comillas, porque esto fluye así solo del Señor. Las doctrinas falsas no siempre son negaciones de verdades, son desviaciones de verdades. Casi todas las doctrinas falsas tienen un poco de verdad. Y la diferencia con la verdad es que la verdad tiene toda la verdad. Y la doctrina falsa es un poquito de verdad ligada con bastante mentira. Una doctrina falsa es que si yo repito y repito y repito, tendré un carro rojo, tendré un carro rojo, rojo carro tendré, carro rojo vendrá, vendrá carro rojo vendrá, yo tendré un carro rojo. Eso es falso. La doctrina incluso de la declaración positiva, lo que se llama decretar, que está inundado de un poco de verdad, pero por desconocer toda la verdad, la gente se pone a decretar algo que se le ocurre. Pero para decretar algo, yo puedo decretar solamente lo que Dios ya ha dicho en su palabra. El Salmo 2, el salmista dijo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces él dijo, yo, el salmista, yo publicaré el decreto. No es mi decreto, tiene que ser siempre el decreto de Dios. Si yo puedo pararme firme en el lugar y decir en alta voz, decretando lo que ya Dios decretó. Dios ha puesto un rey sobre Sión, su santo monte. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Yo puedo decretar lo que Dios decretó. ¿Qué decretó en el Salmo 2? Que los reyes de la tierra tendrán que humillarse y hacer reverencia delante de aquel rey que es Cristo, que Dios lo puso en Sión, su santo monte. Yo nada más puedo decretar lo que la Biblia decretó. Ahora, estas cosas que estoy enseñando esta mañana es que lo que dice la Biblia es que la bendición que Dios le dio a Abraham, dice la Biblia, se cumple, viene a nosotros los creyentes. Así que yo puedo pararme en fe como familia, como hijo, como hermano, como primo, como sobrino, como papá, como hermano, como abuelo o abuela, cualquier lazo consanguíneo, y puedo decir en alta voz, a partir de mí, a pesar de la historia que me pasó ayer, yo creo con todo mi corazón que una mujer que fue violada, a cualquiera le ocurre, por supuesto, ella se puede parar y establecer que la bendición de Abraham viene para ella en el nombre del Señor, y que eso no le va a pasar a su hija, a su nieta, a su familia, en el nombre del Señor. La idea que quiero darte a mano es que tú puedes tomar la autoridad de la bendición de Abraham, que dice la Biblia que es tuya y mía, y establecerla en el nombre del Señor. Recíbelo esta mañana. ¿Quién lo va a recibir esta mañana? Usted se va a ir de aquí creyendo que usted nació para marcar una diferencia. Se puede decir a partir de hoy que yo estoy aquí parado en el Señor, nadie en mi familia se divorcia jamás. Me desato de esa herencia. Allá había asesinatos, pleitos entre familias. Aquí no, aquí va a haber amor en la familia, armonía en la familia, gozo en la familia, aleluya. Porque la bendición de Abraham es la misma que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quería haber dicho, pero no tuve tiempo de decirlo.
Esa gente que nacieron como Rahab. Y yo digo, pero Señor, pero David era el bisnieto de Rahab. Entonces yo digo, ay Dios mío, pero David está por allá ubicado en una ascendencia terrible. Porque Rahab después se convirtió, cuando alaban a Dios por Rahab, que después se convirtió, fue tremenda cuando ella oyó la noticia de que las huestes de Dios venían a invadir Jericó. Ella dijo, sí, hombres enviados por Josué. Dijo ella, yo sé que Jehová les ha entregado la tierra, porque el temor vuestro está aquí en esta zona. Hay pánico por ustedes. Y esa mujer ese día aprendió del Dios de Israel y se entregó al Dios de Israel y puso el cordón de grana, como ustedes hace poco se predicó, que significaba la sangre de Cristo que protegerá nuestras familias. Aleluya, aleluya. Pero ¿sabe qué pasó en Rahab? Rahab era una ramera. Eso significa que se paraba, era la cosa como operaba ser ramera en ese tiempo. Se paraba en los caminos, debajo de los árboles, debajo de las ramas, y de ahí el nombre ramera. Y ella le pagaba a la gente para que viviera con ella pervertidamente. Ese era el tipo de mujer. Pero esta mujer corrompida recibió a Jesucristo, bueno, al Dios de Israel, que tenía dentro la promesa del Mesías venidero. Israel, que es depositario de la promesa de Dios en Cristo Jesús, recibió al Señor. Y a partir de ahí, a partir de Rahab era gentil. Rahab no pertenecía originalmente a la sangre del pueblo judío, pero a partir de ahí Dios tomó a Rahab, una mujer ramera, y la metió en el torrente sanguíneo del bendito Rey de Reyes, en cuyo nombre estamos congregados aquí en este día, alabándole. Deja ver si es verdad, alabándole. Deja ver si es verdad, alabándole, alabándole en espíritu y en verdad. ¿Usted imagina eso? Y después esta mujer se casa, y se casa el hijo, y se casa el nieto. Y cuando usted está uniendo los episodios de amor de Rahab hacia abajo, encuentra por allá el bisnieto, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Hermano Raúl predicó aquí un tremendo mensaje, una clase catedrática sobre David. Qué lindo fue oírlo el viernes, hablando de ese gran hombre que en mi opinión teológica, este es mío, yo creo que fue el hombre más grande integralmente del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de la fe, pero integralmente David fue el hombre más grande. Esa es mi opinión teológica, no es parte de esta conferencia. Lo que quiero decir, hermano, es que David estaba sentado en el trono que sería de Cristo. Hay mucho que dice que cuando venga Cristo a reinar aquí 1000 años, hay tanta palabra en la Biblia que señala que en el milenio David va a ser el virrey de Cristo por 1000 años. Todas las promesas del reino están ligadas con David. Y Dios tomó a una ramera y cortó ese vicio de fornicación y adulterio, y de esa mujer que antes no servía socialmente, ahora Dios toma y la coloca en el torrente sanguíneo. Y mire quién llegó a ser David, un hombre tal que aunque falló se arrepintió, y el Señor le entregó promesa que de él nacería un rey cuyo reino duraría para siempre. Déjeme hacer una pausa yo para decir gloria al Hijo de David, que reina para siempre en majestad. Hoy leímos un pasaje que viene casi en paralelo con esta verdad que me quedó pendiente. Un hombre llamado Cornelio. Y hay aquí en Hechos 10, si usted los puede apuntar rapidito, algunas verdades que resaltan en este pasaje que son dignas de mención. Déjeme decirle aunque sea 4 cosas que me llamaron la atención profundamente de la historia de Cornelio que leímos esta mañana. Número 1, que los hombres y mujeres piadosos son una bendición para su comunidad. Usted abre Hechos 10 que leímos, y lo primero que dice es: ¿dónde es que vivía un hombre llamado Cornelio? Y cuando usted lee eso en la Biblia se da cuenta que el entorno es Dios dejando que se publicite, que se haga visible y audible la verdad de cómo los hombres de Dios, aunque no conozcan todo, pero la piedad puede ser de tanta bendición a la comunidad, al pueblo. Cuando hay un hombre o una mujer asentado en un lugar y esa persona busca a Dios. Hoy voy a ver aquí en la Biblia que Dios, ¿cuántos saben aquí que la Biblia es un libro que Dios mandó a escribir?
La Biblia es un libro inspirado por Dios. Hace poco me llamó la atención, estaba oyendo a uno de los grandes americanos predicar en este país, un hombre que apunta siempre a criticar. Él dijo una cosa que me golpeó. Él dijo: los salmos son cánticos que el Espíritu Santo escribió y se lo entregó a los escritores. Y sabes que ese es el sentido de que se llama la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es que 40 hombres y mujeres más o menos escribieron en ella, pero no por su propia voluntad. Dios determinó lo que ellos debían escribir. ¿Cuántos dicen a Dios amén por la Biblia? Ellos dejaron rasgos de sus personalidades, porque Dios permite que los hombres cooperen con su hacer. Pero la Biblia es un libro que Dios mandó a escribir. Por eso quiero, hermano, que escuchen esto, que es parte de lo que voy a dar en la universidad después. Hay que atender cada cosa que dice la Biblia, porque todo lo que está ahí a Dios le interesó. Digan aleluya. Yo sé que está sólido hoy, pero digan amén así, traguen. Todo lo que está ahí a Dios le interesó ponerlo. Por eso que usted lee, había en Cesarea, un hermano estaba leyendo, pero él no tenía cultura, y dijo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La gente lo miró así, como que en Cesarea un hombre, eso es para las mujeres. No, Dios dejó que Cesarea se enterara de que allí vivía un hombre. Y cuando Dios, un hombre piadoso, y cuando Dios fue a mandar a Lucas que escribiera Hechos de los Apóstoles, Dios inspiró a Lucas para que colocara la verdad primera, que un hombre piadoso, una mujer piadosa en un barrio es un elemento que Dios ha plantado en ese barrio para derramar luz y derramar bendición en ese lugar. Recíbalo en el nombre del Señor. A usted lo ven, aunque usted no vea a la gente, usted lo miran. A usted dice: oye, pero ¿quién será ese que va ahí con ese libro negro bajo el brazo? Usted es una luz en su barrio. Yo puedo decir amén a eso. Cornelio vivía en Cesarea. Y hay también mención de aquel gran hombre llamado Job. Y cuando la vida de Job se va a narrar, dice la Biblia del lugar: había en tierra de Uz. O sea, como Dios siempre añade que el lugar donde usted vive va a ser bendecido porque usted vive allí. Conocí la historia de un pastor que lo mandaron para Los Ángeles, California. Él era argentino y lo mandaron a trabajar allí sin conocer aquel país, aquella parte de Estados Unidos. Y él pidió que lo plantaran en el barrio peor de Los Ángeles, en el lugar de las pandillas. Lo más caro era que el pastor ese venía con niños de escuela en su mudanza. Y los amigos de él, colegas de Dios, le dijeron: hermano, pero usa la capacidad que el Señor te dio. Tú eres un estratega de la palabra, tú eres un hombre de cierta pulcritud en el evangelio. ¿Cómo es que vas a meter tu familia en ese barrio tan terrible? Empieza en la escuela de tus hijos. Y él le dijo: yo vine aquí no a disfrutar la belleza de este país, yo vine aquí a hacer que la luz de Dios alumbre en medio de las tinieblas. Se metió allí, hermano. La historia de ese hombre acabó cuando él murió. Y la historia que dejó es que ese barrio en unos 10, 15 años había sido afectado positivamente, porque Dios había plantado a esa persona decidida a hacer luz en medio de la oscuridad. No sé por qué Dios no nos ha dejado irnos de la pequeña Habana. Y yo he oído aquí en la ciudad a ciertos jactanciosos decir: que vengan todos para acá, para esta parte del sur, o que se vayan todos para el Doral. Allí no se puede ya ni caminar, el tráfico no hay que nos atraviese. Y Dios nos ha dejado aquí en esta Nazaret, pero la pequeña Habana está cambiando. Déjenme decir un secreto: nos están arreglando la calle de aquí del frente. Es como único, yo lo veo, ¿sabe? Nos están arreglando la calle de la iglesia. Me dijo la señora que nos renta aquí al lado, me dijo: pastor, le voy a rentar esto en esto, pero usted sabe, pastor, lo que viene ahora. Cuando esta calle se ponga nueva, esto se va a disparar los precios. Aquí hicieron los Marlin, esa tremenda construcción de gran prestigio para la sociedad. Ahí están haciendo edificios, ahí están poniendo esto lindo. Y ¿sabe qué? Dios le da la gana, porque Él es el Señor de nosotros, de colocarnos en ciertos lugares difíciles donde la luz de Dios va a venir y va a cambiar la oscuridad en tinieblas.
Es por eso que trabajas en el trabajo que trabajas, donde hay fornicación, hay maldad, porque Dios quiso ponerte allí para que alumbres en medio de la oscuridad. Qué bendición es para Cesarea, este hombre piadoso viviendo allí. Había en Jope una discípula llamada Tabita, Dorcas. Dios dejó a Dorcas emerger como un testimonio tremendo, y al pueblo de ella también apareció en la Biblia. Ella bendijo a Jope con ser una mujer piadosa en Jope. Ahora, este padre de familia, la segunda cosa que me llama la atención de Cornelio como un hombre que ayudó a su familia, la influenció para bien, es que este padre de familia tan singular era un hombre sumamente ocupado y con una gran responsabilidad encima. ¿Sabe por qué Dios me reveló esto leyendo Hechos 10, hermano? Porque una de las excusas que el diablo quiere que hagamos para que descuidemos los altares familiares en nuestras casas, para que la familia no se reúna a orar, para que esposo y esposa mutuamente no oren juntos, para que no haya algo de Dios funcionando en la casa. ¿Cuántos aquí saben que venir al culto no basta para mantener la vida cristiana llena del Espíritu Santo? A Dios hay que buscarlo todos los días. Hay que buscarlo por la mañana, mediodía, en el carro, en el baño, en la cama, en la mesa. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. La religión, la hermana ahorita mencionó eso, dice: ve al culto y vende el culto, ve al culto y vende el culto. Eso es religión. La vida cristiana es una vida diaria con el Señor. Voy al culto porque lo amo, porque me desespero por llegar allí. Esa es mi familia, esa es la casa de Dios. Pero este hombre era un hombre tan ocupado que cuando su historia se abre, dice que este hombre era centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Sabe qué era, hermano, centurión? Un hombre que dirigía 100 soldados romanos. Por eso es que este hombre aparece como algo singular en la historia del trato de Dios con una familia gentil en el comienzo de la iglesia del Señor en Jerusalén, allá por aquellas tierras de la antigua Palestina, ahora Israel. El prejuicio que había entre la iglesia judía de que nadie fuera a contaminar los ritos de ellos, y ahora Pedro va allí a predicar porque hay una visión, un trato de Dios con este hombre que no era judío, y era un hombre tan ocupado que él dirigía 100 soldados, y lo acoté otra vez, romanos. Ustedes saben que en ese tiempo el imperio romano era bestial, tenía a la Palestina de la época subyugada. Los judíos se negaban a darle el impuesto, como pasó en el tiempo de Jesús. La pregunta: Señor, ¿es lícito que le demos tributo a César? Hablando del dinero que tiene la imagen de ese hombre ateo. Y dijo: sí, aquí está, mire, esta es la imagen de él. Denle a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Había un prejuicio, pero ahora este hombre que estaba tan ocupado era un hombre centurión, pertenecía a otro soldado también con él, era un hombre de mucha influencia en Roma, vivía en Israel al sur y norte de Galilea. Y este hombre, aunque estaba tan ocupado, tenía tiempo para meter a Dios en su familia. ¿Sabe, hermano querido, hermana querida, cómo se llama eso? Establecer sabias prioridades. El trabajo no es primero que la familia. Nada es más importante que alguien en la casa orando por los suyos. Ninguna ocupación. Y en tercer lugar, estas son las 4 virtudes que la Biblia ahora, después que nos presenta a Cornelio como un hombre ocupado, dice de él. Dice que era un hombre piadoso. Diga conmigo: piadoso. Diga fuerte: piadoso. Hay 2 enseñanzas que la palabra piadoso establece. Significa 2 cosas. La piedad, número 1, habla del carácter espiritual de alguien respecto a Dios. Piedad viene de pío, una persona pulcra, santa, cuidadosa de los mandamientos del Señor, una persona que anda en piedad. Este hombre era pío, este hombre andaba en piedad, a tal manera que Lucas escribió de él inspiradamente que este hombre era piadoso. Número 1, él andaba en los mandamientos que él sabía que existían, se cuidaba de no fallar, andaba en piedad, pero a la manera que él había aprendido. Y también piadoso significa la persona que es misericordioso, compasivo con otros desdichados. Así que piedad significa carácter,
de pío, carácter de santo, pero también significa la compasión, tener piedad del pobre, tener piedad del necesitado. Y Cornelio aparece como un padre de familia que tenía ambas formas de piedad: la que se guardaba de hacer lo malo que él sabía, y la que tenía tanta compasión por otros, que después aparece abajo cómo se une eso. Después dice que era temeroso de Dios. Este hombre temía a Dios. Mire que estoy diciendo que este hombre todavía no era cristiano. Este hombre era gentil, había aprendido algo del país judío en que él vivía, siendo un romano. Algunos judíos ortodoxos quizás lo habían influenciado, cómo eran los parámetros del Dios de Israel. Este hombre aún no era cristiano, pero temía a Dios. Algunos de los más viejos aquí saben que cuando ustedes eran muchachos, los inconversos del barrio parecían cristianos. Era menos el robo, era menos la mentira, era menos la codicia. Pero nuestro mundo tiene que estar así como está, plagado de maldad, porque Cristo está a levantar a Mario. Y a nosotros también, y llevárnoslos para el cielo a todos nosotros en el nombre del Señor. Y este era tan piadoso, esa Biblia, que también hacía muchas limosnas al pueblo. Cada vez que veía a un judío que le pasaba por el lado hambriento, iba Cornelio y le daba muchas limosnas al pueblo. Parece que era un hombre pudiente, era un hombre importante en la necesidad de la época, y daba muchas limosnas, no pocas, sino muchas limosnas. Era un hombre compasivo desde el punto de vista piadoso en la horizontal también. Y este hombre dice después que él oraba a Dios siempre. Quiero invitarlo aquí a este hombre en el domingo que viene para que nos dé una clase de lo importante que es orar a Dios siempre. Siempre, siempre, en todo tiempo. Una de las cosas que nos va a decir el Señor en esta mañana es que la oración es una de esas cosas que deben ser sumamente constantes en nuestra vida. Usted puede dejar de comer menos frijoles, menos baleadas, menos bao nicaragüense, menos ceviche de Perú, menos pupusa, menos congrí, menos carne de puerco, pero por favor no me le baje la cuota a la oración, porque este hombre oraba a Dios siempre. ¿Cuándo es el culto de oración? Ahora, cuando vayas para tu casa, ora a Dios en el carro. Cuando llegues a tu casa, ora por los alimentos. Cuando te vayas a dormir, dile: Padre, en tus manos encomiendo mi sueño. Cuando te levantes por la mañana, eso es lo que dice que Cornelio hacía. Oraba a Dios siempre. La gente que lo veía, conocía de él a un hombre, porque Lucas no vivía en la casa de Cornelio. Está escribiendo de lo que la gente comentaba. Él escribe un relato que era público. Este era piadoso, daba limosna. Se veía a este hombre dando limosna. Se veía a este hombre donde quiera que iba orando, y la gente lo notó. Y Lucas fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribirlo. Oraba a Dios siempre. Hace falta que nos acaben de llamar locos porque estamos en la calle orando a Dios. Hay momentos que uno se afloja en la oración y Dios permite algunas cositas para que nos fortalezcamos en la oración. Me acuerdo una vez que un pastor que yo amo mucho se tiró en la calle, y yo sentí una pena por eso, pero él no tenía pena porque tenía un drama en la familia que le hacía falta una respuesta de Dios. Se tiró en el piso, en la calle pública en La Habana, Cuba, a orar en la calle porque estaba desbaratado por dentro. Había un drama que era vida o muerte, era sí o no, y hacía falta una intervención, y Dios la hizo. Lindos hermanos, que Dios no tenga que apretar el zapato porque hayamos descuidado lo más importante: vivir en contacto con Dios. Cuando usted las cosas buenas, recuerde que de las cosas buenas de la vida en esos tiempos, que dice: ay, que el diablo ya se me fue de al lado. No te olvides que aunque tú y yo no sintamos al diablo, todavía él anda como un león rugiente buscándonos. Y una de las cosas que él quisiera es que nos olvidáramos de él, para que no estemos en guerra. Y a veces cuando el tiempo se pone bueno, dice: ay, qué bueno es el Señor, ahora voy a dejar un poquito de oración. Pero hermano,
cuando tenga el tiempo de bonanza, sea inteligente, llene los acumuladores, llene las baterías, porque definitivamente otra prueba vendrá. Y es mejor que nos sorprenda fortalecido la prueba. Aleluya, fortalecido la prueba, fortalecido en el Señor. Este hombre oraba a Dios siempre. Y déjeme decirle, ya voy a acabar el mensaje de esta mañana. Las dos virtudes más importantes de la vida de este hombre, la vertical y la horizontal, estaban abundantes. Oraba siempre y hacía muchas limonas al pueblo. Se refería ahí generalmente al pueblo de Israel. Los que bendicen a Israel todavía hoy son bendecidos. Este hombre ayunaba. Estaba en ayuno el día que Pedro, el ángel apareció para decirle que mandara a buscar a Pedro. Porque el ayuno aparece en la Biblia como un elemento de triunfadores. Si usted no puede ayunar, hermano, pídale al Señor que le permita ayunar. Y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es comprensivo. Si usted no puede ayunar hasta las 6 de la tarde, ayuna hasta las 12. Pero si no puede hasta las 12, ayuna hasta las 10 de la mañana. Y el Señor se lo va a apuntar. Él lo que mira es el propósito del corazón. Y si no puede hasta las 10 de la mañana, haga lo que hacía un inteligente por allá, que se levantaba a las 5 y se apipaba. Se levantaba en la madrugada y se apipaba de comida. Y ya después no desayunaba a las 8. Y decía: me he levantado en ayuno. ¡Gloria a Dios! Haga aunque sea eso, pero el ayuno debe ser parte de la vida del triunfador. Porque el diseño del ayuno en la Biblia tiene dos cosas principales. Una es que el ayuno nos engrasa, lo voy a parafrasear, el oído espiritual para oír la voz de Dios. Este hombre ayunador vio una visión de un ángel que bajó del cielo a la casa en que él vivía. Y número dos, el ayuno está diseñado para echar fuera un tipo de demonio que se resiste a la oración lineal. Y cuando usted ayuna y clama en ayuno, no hay demonios que se pueda aguantar en el nombre del Señor. Este hombre estaba así, vivía orando, vivía ayunando, dando limosna. Lucas lo vio y lo registró. Y voy a acabar con esta última, quinta cosa que la Biblia dice de él, que este es el meollo de esta mañana en la palabra. Que todas estas virtudes de él, ¿cuáles eran las virtudes de Cornelio otra vez? Este hombre era piadoso. ¿Qué más era? Temeroso de Dios. Temeroso, oraba a Dios siempre, hacía mucha limosna, oraba, ayunaba. Y ahora dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y aquí voy a cerrar el mensaje, hermanos, porque el tiempo se me acaba y quiero ser fiel en ser prudente con ustedes y enviarles a casa descansados, pero con esta fortaleza. Lucas miraba el episodio, veía a este hombre que bien se portaba con Dios, a la manera como él sabía, veía que bueno era con la gente del barrio, los pobrecitos, los miserables, que compasivo. Veía que este hombre andaba en temor y cuando pasaba algo por aquí que no podía mirarse, él no miraba, se registró. Veía a este hombre que oraba siempre, no tenía pena levantar la mano en el bus de aquel tiempo. Y él no tenía pena ayunar y clamar a Dios y sacrificar un poquito el vientre en pro de oír al Señor más nítidamente y de que se rompieran, como él lo sabía, algunas cadenas. Pero al final dice la Biblia que todo esto que él era, lo era con toda su casa. Y esto fue lo que llamó la atención más del pasaje, porque todo el pasaje se desata al final con la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una doctrina que se llama el poder del modelaje. El poder del modelaje. ¿Sabe cuál es esa doctrina? La que el Señor enseñó. Bástale al discípulo ser como su maestro. En ninguna parte de este pasaje aparece Cornelio enseñando la teoría de cómo ayudar a la familia, de cómo orar a la familia. Lo que dice es que lo que él era
lo era con toda su casa. En otras palabras, había un modelaje, había un maestro viviendo delante de los discípulos. Hermanos, yo le aconsejo como pastor a todos los que tienen niños pequeños en su casa y son adultos, modele la vida cristiana intencionalmente delante de ellos. Y aunque no sean niños, sean ya adultos, sea un hijo mayor o un tío o una mamá inconversa, modele en la vida cristiana. Déjese ver orando en el sentido bíblico de testificar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se va a trancar en el cuarto, que la gente sepa, como el caso de Susana, la mujer Wesley, la mamá de Carlos y Juan Wesley, tuvo 19 hijos. Ella era la que mantenía su casa. Su esposo se fue de la casa con niños pequeños. Ella tuvo que tener la fuerza maternal de criar 19 muchachos. Pero de ese vientre bienaventurado salieron unos hombres como Carlos Wesley y Juan Wesley, que sacudieron al mundo para gloria de Dios. Eso no fue casualidad, como lo enseñé aquí hace 2 domingos atrás. Eso es que Susana Wesley le decía a sus 19 hijos: hijos, ustedes saben que mamá tiene una hora de su reloj que yo no estoy. Modelaje. Cornelio era lo que era con la casa. Lindos hermanos, la gente necesita ver a Cristo en nosotros. Y cuando mamá estaba orando, los niños güey le decían: nadie puede molestar, mamá está con Dios ahora. Y de ahí salió lo que salió. No tienes culpa de que el diablo ha hecho sus hazañas con la familia, pero todavía la demanda de Dios es que aunque ellos estén un poquito lejos, tú les sigas modelando vida cristiana a ellos, porque el diseño divino para salvarte es que tú y tu casa se salven, que tú y los tuyos. Y le voy a decir aquí, hermano, con confianza, Monte de Sion es una iglesia donde traer la familia. Esta iglesia piensa en la familia. Esta iglesia piensa en tu familia. Esta iglesia piensa que tu familia es importante. Y como pastor yo no me desanimo en pensar que tus hijos andan un poquito lejos. Yo estoy seguro que tu influencia de fe los va a ayudar, los va a tocar. Aunque estén en otros países, demándale al Señor que ellos son de Cristo. Yo voy a decir amén a eso. Hay que tener hijos pequeños que hagan lo que sus padres hacen. Ese es el modelaje. Cornelio lo era con toda su casa. Mire al final este pasaje tan tétrico que aparece en Segundo de Reyes 17:41. Qué triste, voy a leerlo. Dice la palabra allí: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Lo vieron ahí? Como que según los padres hacen los hijos. En un tiempo el enemigo metió la mano y robó de la familia a alguien. Usted hágame el favor y no se dé por vencido. Y diga: Satanás, la Biblia mía dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Quita tu vara, Satanás, de mi familia. Pelee en el nombre del Señor por los suyos. Y yo voy a decir aquí cómo acabó todo para que se gocen. Cornelio era un hombre así. Faltó aquí mi ofrenda. Y cuando estaba Cornelio en el vivir para Dios, a la manera que él lo podía ver, no era cristiano. El ángel apareció en visión un día a las 3 de la tarde, cuando estaba Cornelio ayunando, y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No le dijo: tu piedad y el temor de Dios subió, porque a Dios no se sube por piedad propia y por temor propio. Lo que subió a la memoria de Dios, no delante de él, a la persona de él, pero a la memoria, porque el hombre no era cristiano. Pero Dios mira la tierra, Dios observa a los individuos. Yo voy a decir amén. Y él decía: ahí hay un hombre que me está intentando encontrar. Aleluya.
que cree. Mira, mira, ahí está, ahí está. Ese es Cornelio. Mira cómo va y reparte. Mira cómo va y ora a mí. Él no sabe cómo soy yo. Él no sabe que el camino a mí es la vida de mi propio hijo, que lo entregué en la cruz por la humanidad. Pero él me está buscando. Yo quiero dejarme encontrar de él. Aleluya. ¿Te imaginan el drama ahora de arriba para abajo? Él está viendo a este hombre que le teme. Esta mujer pasó por aquí, pero yo no la voy a mirar porque esa no es la mía. Este hombre tiene temor de Dios. Este hombre ha influenciado a la familia para que, a la manera como él lo sabía hacer, tuvieran conciencia de que hay un Dios creador. Y Dios mirando en el cielo a Cornelio: me interesa, me está buscando, es sincero, aunque no me conoce bien. Déjame mandarle de aquí, de la corte, a un embajador mío para decirle que las limosnas de él y las oraciones de él han subido a la memoria mía. Capta la idea, que no habla de la comunión con él, habla de la memoria de Dios. Y el Señor, esto que voy a decir, qué pena que se me acabó el tiempo. El texto no dice desde cuántos años Cornelio era así, pero la idea del pasaje es que apenas Pedro se restauró de su caída, Dios lo mandó a predicar en Pentecostés, le mandó a poner las manos en Samaria sobre aquella gente con Juan y Felipe, y ahora rápido lo mandó allá. Así que había posiblemente unos años antes, Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, daba limosna, oraba y ayunaba siempre. Y Dios mirando, ¿cuándo estará listo Pedro para mandárselo a Cornelio? Ay, qué pena, me acaba de negar Pedro aquí. Y es a Pedro a quien yo elegí para predicar a esos gentiles. Pero Cornelio está esperando por Pedro. Pedro acaba de negarme 3 veces, pero yo tengo la vista puesta en aquel hombre que no me conoce, pero me está buscando. Déjame llamar a Pedro en el mar de Galilea para restaurarlo. Me ama, me ama, me ama. Sí, te amo, te amo, te amo. Apacienta mi cordero, pastorea mis ovejas. Y cuando estaba este hombre viviendo en piedad, Dios restaurando a Pedro para que Pedro tuviera. Y cuando todos esos momentos se pusieron de acuerdo, llegó de la corte de arriba un ángel que Dios mandó: ve y dile a ese gentil romano que las limosnas que ha hecho y las oraciones que ha hecho, yo me acordé de ella hoy. Me acabo de recordar de él. Que mande rápido a buscar a Pedro, que está en casa de un Simón por allá en Tel Aviv, y dile a Pedro que venga. Y este hombre obedece la obediencia, manda a buscar a Pedro. Y cuando Pedro viene, este hombre había reunido a su familia y a sus amigos más íntimos, para que los amigos de él oyeran el mensaje que el ángel le dijo que Pedro le quería comunicar. ¿Cuántos están invitando a los amigos a venir a la iglesia? ¿Cuántos están usando los friends, los amigos de las redes sociales para hablarles de Cristo? Si yo tuviera Facebook, lo llenaría del evangelio de Cristo, lo llenaría del anuncio, lo llenaría. Amigos, no se pueden perder en el infierno. Amigos, hay que venir al Señor. Amigos, hay que reconciliarse con Dios. Es lo que este hombre hizo. Llamó a la familia, llamó a los amigos. El modelaje de vida que él tenía, ahora lo coloca delante de la familia para que Pedro viniera. Y cuando Pedro viene, Pedro comienza a predicarle de lo que Cornelio tenía que hacer. Lo tenía todo y le faltaba lo más importante. Y Pedro le dijo: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y lo mataron en la cruz, pero se levantó de los muertos. Somos testigos de él. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y le dijéramos que él es, que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando dijo su nombre, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí congregados. Hoy es el día de Pentecostés en el mundo. Yo voy a decir aleluya a eso. Cayó el Espíritu Santo donde quiera que Cristo es el tema. ¿Sabe por qué aquí uno siente algo rico? Pero aquí a quien se predica es a Cristo.
Pedro predicó 1 minuto, el mensaje más corto que aparece en la Biblia, lo predicó Pedro. Usted lo lee en 1 minuto, pero en 1 minuto le dijo a Cornelio: te falta, aparte de la piedad, aparte del temor, aparte de las oraciones, aparte del ayuno, te falta creer que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y fue el pasaje atípico. Cuando estaba Pedro predicando, ahora invitamos a la gente que pase aquí y se convierta. En aquel tiempo no era así. La gente se convertía en el banco. Usted no vaya a ninguna parte de la Biblia Jesús diciendo: ¿cuántos quieren aceptarme? Vengan para acá. La gente recibía la palabra, y la palabra ahí sentados los hacía cristianos, porque habían creído la palabra. Y cuando Dios vio que estaba el drama, estaba el caldo caliente, y Dios vio que estaba el caldo ardiendo ya, y había humo en el caldero, estaba Cornelio con la familia, con los friends. Les había predicado de Cristo a los amigos, trajo los amigos a Cristo. Y cuando Pedro predicó el mensaje de Cristo, estaba el caldo en la olla hirviendo. Era tiempo de servirlo, y el Espíritu Santo vino y lo sirvió todo, y derramó su gloria, y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Aleluya, y a glorificar a Dios. Vendrá un tiempo que la gente van a ser llenos aquí del Espíritu Santo, con fuego, con fuego, con fuego, con unción de arriba, donde se predica el Señor. Y ahí surgió algo tan grande, y ese hombre y su familia fueron el testimonio de que lo que comienza con un hombre y con su familia, Dios lo puede hacer muy grande para su gloria. Dios te eligió a ti, te sacó de tu tierra y de tu parentela, cortó la cadena de cosas feas que había en la familia y te eligió a ti en el vientre de tu madre, cuando eras un grano de polen invisible, casi hasta el microscopio. No te veía nadie, Él te veía, te sacó de allí y te puso aquí para que seas una bendición para los tuyos, para tu generación, para Miami, para tu barrio, para tu familia. Yo proclamo en el nombre del Señor que tu familia se escapa por su vida, se salvan, escapan por su vida, se salvan, se salvan. Los que están de acuerdo, pónganse de pie, se salvan, se salvan, se salvan. Los tuyos heredarán ruinas antiguas, Dios los va a tocar. Solamente voy a hacer una oración por la familia hoy, mientras ellos levantan las manos al cielo así bien alta, hermano, tocando esa gloria que está aquí esta mañana. Creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador te va a cambiar la vida, te va a transformar el drama. Yo quiero que le digamos gracias, Señor, por un momento. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Dígaselo fuerte. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale fuerte: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Ya voy a acabar, pero dígale: gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.